This call is now being recorded. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Hoy vamos a estar desarrollando la clase que hace referencia a lo que es la huelga y el paro, que son dos institutos muy importantes. Ahora, antes de hablar un poco más sobre eso, quiero hacer una pequeña retroalimentación con ustedes sobre lo que estuvimos desarrollando el día de ayer. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablábamos de esta segunda parte, y soy reiterativa con ustedes, que estamos hablando de estos institutos que son muy importantes, guardan relación todo lo que hace a las relaciones colectivas de trabajo? Y ya hablamos del Instituto del Sindicato, del derecho a la estabilidad sindical. Ayer estuvimos hablando sobre contrato colectivo y reglamento interno, que son dos institutos muy importantes, y haciendo un poco una retroalimentación sobre esto, podemos decir que el contrato colectivo y el reglamento interno son obligatorios para la patronal cuando la patronal, en caso de contrato colectivo, tiene a partir de 30 trabajadores a su cargo, y el reglamento interno de trabajo es obligatorio cuando el empleador tiene a partir de 20 trabajadores a su cargo. Y la diferencia entre ambos es que el contrato colectivo lo que busca es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, y justamente el artículo 326 del Código Laboral define lo que es el contrato colectivo de condiciones de trabajo, resumido CCT en sus siglas, porque ustedes a veces en algunos materiales, por ejemplo, van a encontrar CCCT, o si no van a encontrar RIT, o van a encontrar CIT, por ejemplo. CIT es el contrato individual de trabajo, RIT es el reglamento interno de trabajo, y el CCCT es el contrato colectivo de condiciones de trabajo, que son las abreviaciones de esto, y muchas veces en las sentencias mismas o en los libros ustedes van a encontrar ya estas abreviaciones. Entonces es importante a ustedes que sepan qué significa cada una de estas abreviaciones. Y como les decía, el artículo 326 define lo que es el contrato colectivo de condiciones de trabajo. Dice que es un acuerdo escrito donde se busca básicamente mejorar las condiciones laborales de todo trabajador. Este contrato colectivo, que es por escrito, se firma entre trabajador y entre grupo de trabajadores y empleador, o entre el empleador y el sindicato, por ejemplo. Algo muy importante es que este siempre tiene que estar, tiene que ser por escrito, lógicamente, para que tenga validez. Este contrato colectivo se tiene que presentar una vez que ambas partes, tanto parte trabajadora y parte empleadora, llegan a un acuerdo sobre todas las cláusulas dentro del contrato colectivo. Esto se presenta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que es la autoridad administrativa del trabajo. Ella es la encargada de registrar y homologar este contrato colectivo. Una vez que sale la resolución del Ministerio de Trabajo, es que las cláusulas del contrato colectivo son obligatorias para ambas partes y se debe dar cumplimiento al mismo. Mientras no esté homologado y registrado en el ministerio, no produce efectos legales, por decir de alguna manera. Hablábamos también de que las cláusulas pueden ser comunes o normativas y compromisorias. Las comunes o normativas son las que hablan sobre las condiciones de salario, aguinaldo, vacaciones, las medidas de higiene y seguridad, los equipos de protección, todo, el horario de trabajo inclusive, o si va a haber bonificaciones, los aguinaldos. Es decir, si el Código Laboral establece lo mínimo, dentro de un contrato colectivo se pueden establecer mejores condiciones laborales, mejores de las que ya establece el Código Laboral. Una vez que esto, ambas partes firman, el Ministerio de Trabajo lo reconoce, no se puede más ir en contra de lo ya establecido. ¿Por qué? Porque ya son derechos adquiridos por parte del trabajador, y por supuesto en algunas situaciones derechos adquiridos por parte del empleador también. Esto se extiende a todas las personas. Supongamos que si un sindicato es el que negocia el contrato colectivo con sus empleadores,
igual no solamente estas condiciones ventajosas van a beneficiar a los socios del sindicato, sino que a todos los dependientes le va a beneficiar las cláusulas que fueron pactadas o negociadas dentro de un contrato colectivo. A ver un poco más, también el contrato colectivo puede ser por tiempo fijo o de acuerdo a la duración de una empresa o de una obra. Decíamos ayer el ejemplo, hay consorcios que se crean exclusivamente para la construcción de rutas, por ejemplo. Estos consorcios con sus trabajadores pueden tener un contrato colectivo de validez, dando la validez al tiempo que dure la obra de la construcción de la ruta, por ejemplo. Puede ser. Entonces, una vez que se cumple la obra, que ya no tiene más razón de ser, la relación laboral o cosas así, ese contrato colectivo también deja de existir. Este contrato colectivo, para que pueda ser negociado, puede ser negociado cada 2 años. Obviamente, si uno quiere negociar antes, puede hacerlo, pero debe de ser revisable a partir ya de los 2 años. Y para que existan modificaciones dentro del contrato colectivo, tiene que haber un porcentaje de trabajadores que estén de acuerdo en las nuevas condiciones que se van a establecer en el contrato colectivo. Les decía también yo de que hay veces que se disminuyen las condiciones ventajosas. Les daba ayer el ejemplo de ACEPAR, que les decía, en el año 85 se establecía en el año 85 se le daba una indemnización, por ejemplo, a los trabajadores de ACEPAR en caso de accidentes laborales, pero esa cláusula dentro del contrato colectivo se quitó porque los trabajadores en el año 95 aproximadamente habían entrado al seguro del IPS, entonces el IPS obviamente cubre estas situaciones en caso de invalidez, que nosotros ya estuvimos hablando también bastante en clases anteriores. Entonces, vean ustedes que ahí hubo una renuncia muy importante por parte de los trabajadores en el derecho adquirido a una indemnización, pero esa renuncia fue consensuada y fue voluntaria, es decir, los trabajadores aceptaron esta renuncia. Entonces, cuando hay aceptación por parte de ambas partes, podemos decir de que podrían ser modificadas estas cláusulas, inclusive desventajosas de cierta manera. Pero si una de las partes no está de acuerdo, la otra no puede dejar sin efecto esa cláusula, ¿entienden? Ahora, también, ¿qué pasa si una de las cláusulas va en contra de lo que establece la Constitución Nacional o va en contra de lo que establece el Código Laboral? Por supuesto, esas cláusulas son nulas, no van a tener validez ni mucho menos vigencia. De hecho, que yo les decía ayer a ustedes que cuando el contrato colectivo se presenta al Ministerio de Trabajo para su homologación y registro, el Ministerio de Trabajo hace un estudio de este contrato. Y si hay condiciones que hay cláusulas que van en contra de la ley, entonces esto se devuelve otra vez para su revisión y para que sea mejorado. O de repente se verifica de que hay algunos puntos que son que deja muy libre a la interpretación o hay algunos puntos que faltan inclusive, esto se devuelve para que los errores puedan ser subsanados. También rectifico lo que dije, cuando la empresa tiene 20 trabajadores, a partir de 20 trabajadores está obligado a tener el contrato colectivo de condiciones de trabajo. Es a partir de 20, no a partir de 30. Les pido disculpas porque me confundí un poquitito. Eso es por un lado en relación a lo que es el contrato colectivo, algunos puntos más importantes creo, si no estamos olvidando nada. Y haciendo una comparativa con el otro instituto, que es el Reglamento Interno del Trabajo, vean ustedes que el contrato colectivo es para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y también de los empleadores. Y hablábamos de salario, aguinaldo, vacaciones, todo lo que dice el Código Laboral. Y también establece, me olvidé decirle en la parte compromisoria, habla de que si hay conflictos, ¿cómo van a resolver los conflictos? Por medio de la mediación, por medio del arbitraje, qué pasa si recurren a huelga o a un paro. O sea, todo eso se establece en la segunda parte del contrato colectivo. Y también, ¿qué
¿Qué pasa? El periodo de duración también del contrato colectivo, qué pasa si es por tiempo determinado, por tiempo fijo o de acuerdo a lo que dure una obra, todo eso se establece en esa última parte del contrato colectivo. Y cuando hablamos del reglamento interno del trabajo, el artículo 350 lo define y este más bien es un conjunto de disposiciones que también son obligatorias, igual que el contrato colectivo, y también debe existir de manera escrita, es decir, en formato papel, al igual que el contrato colectivo, pero este está destinado a regular el orden, la disciplina y la seguridad necesarios para qué, necesarios para asegurar la productividad de la empresa y la buena ejecución de las labores por parte de los trabajadores, por supuesto. Entonces, todo lo que hace a horario de trabajo, horario de descanso, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son los sistemas de control o prevención de salud, que también nosotros hablábamos en clases pasadas, pero todo esto, cuántas veces se tiene que hacer el control o el chequeo médico, si va a haber o no controles aleatorios, por ejemplo, de alcoholemia y de sustancias ilegales, de estupefacientes, ¿verdad? Todo esto establece el reglamento interno, por supuesto también las sanciones impuestas, cuáles son sanciones leves, graves o violaciones al reglamento interno o al contrato colectivo que van a ser considerados leves, graves, etcétera, y cuál va a ser la sanción de esta. Todo esto contempla el reglamento interno del trabajo. Y por supuesto, si hablamos de las funciones de cada departamento, el departamento de ventas, de marketing, el departamento de asesoría, de contabilidad, entonces dentro del reglamento interno incluyen estas funciones. ¿Por qué? Porque el 350 del Código Laboral dice que se encarga de regular el orden. ¿Está bien? Entonces, una manera práctica de mantener un orden es que cada dependencia sepa cuáles son sus funciones y qué es lo que tiene que hacer específicamente. Entonces, eso es lo que contempla el reglamento interno de trabajo. También el artículo 352 establece cuáles son los puntos que tiene que tener el reglamento interno como mínimo. Obviamente, si la empleadora quiere establecer otras cuestiones más que hacen al orden, la seguridad y la disciplina, puede incluirlo. Pero el 352 dice que es lo mínimo, que es un tema de examen, entonces presten atención. Habla de que tiene que establecer la hora y entrada de salida, el lugar y tiempo en que debe comenzar las tareas, a ver un poco más día y lugar de pago de salario, cuáles son los trabajos de carácter temporal y permanente, habla de la forma y tiempo en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos que les estaba diciendo, el plazo y validez, por supuesto, del reglamento interno de trabajo. Hay muchísimos requisitos que establece el 352, entonces es lo mínimo que tiene que tener. Ahora, una vez que se elabora el reglamento interno de trabajo, esto se presenta al Ministerio de Trabajo también para su registro y homologación. El Ministerio de Trabajo hace un análisis de este reglamento interno, de por ahí si faltan algunos puntos, se devuelve para que esto pueda ser subsanado. Y una vez que el reglamento interno reúne todos los requisitos del 352 y algunos otros puntos que acompañan las leyes reglamentarias, se aprueba esto y una vez que se aprueba tiene carácter obligatorio para ambas partes, trabajador y empleador, y debe darse cumplimiento al mismo. E incluso a partir de la aprobación del reglamento interno es que la patronal ya puede aplicar las sanciones que veíamos ayer, que está en el artículo 353 del Código Laboral. También, hace rato me equivocaba, yo les decía 20 y 30 trabajadores, y para el reglamento interno es obligatorio. Cuando el empleador ya tiene 10 trabajadores, tiene que tener un reglamento interno de trabajo. 10 trabajadores para el reglamento interno de trabajo, 20 trabajadores para el contrato colectivo de condiciones del trabajo. También yo les decía, el 352 establece qué es lo que tiene que tener un reglamento interno, pero hay otras leyes complementarias que acompañan este 352. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos la ley de lactancia materna, que ustedes ya dieron en Derecho Laboral 1, y establece en esa ley, habla que la patronal tiene que tener
una sala de lactancia, por ejemplo, en su lugar de trabajo. Entonces, ustedes si leen el 352, en ninguno de los incisos dice que tiene que tener una ley, tiene que tener una sala de lactancia materna. Pero la ley dice eso, entonces dentro del reglamento interno tiene que establecerse que los trabajadores van a contar con una sala de lactancia materna. Por supuesto que tanto al padre como a la madre se les va a dar los permisos legales. Entonces todo eso, ¿por qué? Porque habla al orden, la seguridad y la disciplina en las relaciones colectivas de trabajo. Y acuérdense también de las sanciones que establece el 353 del Código Laboral, que las sanciones que nosotros vemos ahí no tienen un orden de prelación, es decir, no es que primero se le tiene que apercibir, después se le tiene que descontar, después se le tiene que suspender hasta llegar al despido, sino que eh, ya dependería de si el trabajador incurre en una falta leve o en una falta grave. La patronal puede aplicar una de estas sanciones, pero siempre y cuando esté aprobado por el Ministerio de Trabajo, según el mismo, según el artículo 354 del Código Laboral. Ahora, hay otras sanciones, por ejemplo, lo que es la simple amonestación verbal o el apercibimiento por escrito, que no necesita contar con un reglamento interno para que la patronal aplique esta sanción. Pero cuando hablamos de suspensión, de descuentos, de postergación temporal de ascenso, de traslado del lugar de trabajo como sanción, tiene que ser por medio de un reglamento interno de trabajo. ¿Qué pasa si la patronal aplica una de estas sanciones y no hay reglamento interno del trabajo? El trabajador puede hacer la denuncia, el trabajador puede recurrir inclusive judicialmente ante esta situación. Y por último, cerrando un poco lo que es el reglamento interno, el artículo 356 del Código Laboral habla que este va a ser presentado a la autoridad competente por el empleador. Habla, mejor dicho, del procedimiento, ¿verdad? Pero básicamente dice que el empleador presenta al Ministerio de Trabajo, que es la autoridad administrativa del trabajo, hace una revisión, si encuentra algunos puntos que deben ser subsanados, esto lo devuelve a la patronal y la patronal va subsanando estos errores hasta que una vez todo subsanado, el Ministerio de Trabajo tiene un plazo para homologar y registrar. Y lógicamente, como ya les dije, una vez que esto es aprobado y registrado, es de carácter obligatorio, tanto para la patronal y el trabajador, y se puede pedir la revisión, pero una vez cierto tiempo transcurrido, recién se puede pedir la revisión para modificar algunas condiciones del reglamento interno. Bien, ayer lo que me faltó un poquitito desarrollar con ustedes es que dentro del contrato colectivo, porque ustedes tienen que conocer también la normativa de nuestro país, existe una ley que es complementaria a esta parte del reglamento interno, perdón, que es del contrato colectivo de condiciones, y justamente tenemos la ley 508, les voy a agrandar porque les estoy proyectando, que es la ley 508, un ratito, ahí está, que es sobre la negociación colectiva del sector público. Cierto, esta ley, estos artículos a partir del 350 y 326, que habla del contrato colectivo, abarca tanto para la patronal, abarca tanto para el sector privado y público, pero nosotros tenemos una ley que es la 508/94, que habla sobre la negociación colectiva en el sector público, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de esta negociación colectiva? Porque guarda muchísimo relación con el contrato colectivo, porque cuando se va a estudiar, cuando se va a negociar un contrato colectivo, por supuesto se negocian las condiciones colectivas de condiciones de trabajo del sector público y privado. Pero el sector público cuenta con una ley especial que es la 508/94, que habla de estos puntos y quería hacer con ustedes una lectura rápida para cerrar ya las unidades que desarrollamos. Y el artículo 1 habla de que las negociaciones colectivas sobre las condiciones de trabajo que se celebran entre el Estado y los funcionarios y empleados públicos serán desarrollados dentro del marco de esta ley.
Y también por qué es importante esta ley. ¿Se acuerdan que el contrato colectivo tiene las cláusulas normativas y compromisorias? Y en las compromisorias decíamos que se establece la forma de negociación, si va a ser mediación, arbitraje, cuál va a ser el método. Entonces el Estado ya directamente saca una ley y dice, cuando hablamos de negociaciones, se van a regir por la ley 508/94. Y esta ley, ¿a quiénes son los sujetos que le afecta a esta ley? Son los funcionarios y empleados públicos, todos los que componen la administración central o los que son dependientes del Estado. Y el artículo 3 dice quiénes son los que no pueden acogerse a las condiciones establecidas en el contrato. Y acuérdense que ayer cuando hablábamos de contrato colectivo, decíamos también que esto es para trabajadores dependientes, no para los que son representantes del Estado, de la patronal. Y lo mismo pasa con esta ley porque dice no pueden acogerse a las condiciones que son establecidas en un contrato colectivo los ministros, viceministros, secretarios, los directores generales, asesores, el procurador general de la República, los ministros de la Corte Suprema, los jueces, el fiscal general del Estado, los agentes fiscales, los integrantes del Consejo de la Magistratura, el defensor del pueblo y sus representantes, el contralor, todos los que son los presidentes, directores, gerentes de bancos, oficiales y directores y gerentes que actúen en su representación en cualquier banco en que participen accionariamente el Estado, los presidentes, miembros del Consejo, gerentes de otros entes, por supuesto el personal de la fuerza pública, el personal diplomático tampoco. A ver, avanzando un poco más, los secretarios generales, sus jefes de departamentos de ambas cámaras del Congreso, y habla también esta ley de qué es lo que no se va a negociar cuando hablamos del sector público. Y habla de que no se va a negociar lo que es la estructura y organización de los organismos que componen la administración pública, las facultades de dirección, administración, fiscalización del Estado, lo que hace a los rubros no previstos en el presupuesto general, eso no se puede negociar, el principio de idoneidad como requisito para el ingreso y la promoción de la carrera en la carrera administrativa y los rubros no previstos en el presupuesto general de la nación, como ya les dije. Y habla un poco más también de que toda negociación colectiva, el artículo 5 en el ámbito del sector público, se va a iniciar mediante una petición escrita formulada por cualquiera de las partes, sea empleadora o patronal. Y vean ustedes que, y nosotros acá ya resaltamos y les vuelvo a repetir, cuando hablamos de relaciones colectivas de trabajo, todo debe ser por escrito. No se presumen las comunicaciones verbales o los acuerdos verbales como se presume cuando hablamos de condiciones individuales de trabajo, que fue la primera parte que ustedes estuvieron desarrollando en Derecho Laboral 1. Es diferente, entonces siempre cuando se quiere hacer una negociación en el ámbito del sector público, también este pedido tiene que ser de manera escrita, y cuando hablamos de tratativas salariales o económicas debe sujetarse a la ley del presupuesto. No, una institución del Estado no puede porque sí nomás aumentar, por ejemplo, el salario, siempre va a depender de la ley del presupuesto, de lo que determine el Congreso. Por eso ustedes van a ver que cuando se estudia el presupuesto es que los funcionarios públicos hacen huelga, que es una medida de presión, para que en el presupuesto ya se incluyan los aumentos o las modificaciones que ellos requieran. ¿Por qué? Porque el Estado o las instituciones del Estado no lo pueden hacer de motus propio, tiene que ser por medio de la ley del presupuesto. La negociación colectiva del artículo 6 habla de que puede realizarse en un ámbito general o sectorial, desarrolla un poco más esa idea también, quiénes son los representantes. ¿Se acuerdan? Y nosotros hablábamos que la representación de los funcionarios va a ser ejercida por una comisión designada por organizaciones gremiales o federaciones o inclusive el sindicato. Eso lo establece el artículo 6 de esta ley. Y habla un poco más de que el artículo 7 dice cuando de parte de los funcionarios pertenecientes a varias organizaciones sindicales con derecho a negociar no hay un acuerdo respecto a la conformación de esta comisión, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es el que va a proceder a definir el número de miembros que corresponden para esta negociación a cada parte.
Ustedes van a ver que lo que les estoy proyectando en pantalla dice Ministerio de Justicia y Trabajo. ¿Por qué dice así? Porque esta ley es del año 94. Posterior a esto vino una nueva ley que cambió la denominación del ministerio, es decir, el Ministerio de Justicia pasó a ser dependiente, es decir, aparte, y el Ministerio de Trabajo pasó a ser otro ministerio independiente. Es decir, estos dos, el de Justicia y Trabajo, se separaron. Por eso es que hoy en día nosotros hablamos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Está bien? Y el artículo 8 habla que al designar, porque se designa un árbitro o se designa un mediador, las partes van a determinar el procedimiento por el que se va a regir toda vez que el arbitraje como medio de resolver el conflicto sea algo optativo. Ustedes saben que al momento de cuando hay estos conflictos colectivos por parte del Estado, siempre se llega a una huelga, o ustedes van a escuchar que hay mesas de negociación donde se forma una tripartita. Cuando hablamos de tripartita quiere decir que el Estado está presente, el sindicato o los trabajadores públicos están presentes y el Ministerio de Trabajo es el tercero que se encuentra como árbitro, como mediador en esa mesa de negociación. Por eso es que nosotros tenemos un sistema de tripartito o tripartita de negociación y el artículo 8 dice, bueno, si ellos no van a recurrir por este método tripartito o no van a recurrir por medio de la mediación, sugieren el arbitraje, que creo que ustedes ya habrán dado en las otras materias. Se sugiere lo que es el arbitraje, viene un árbitro. El árbitro es parecido a un juez. La diferencia es, haciendo un paréntesis a lo que estamos dando en clase, el juez es un magistrado que responde, tiene competencia y jurisdicción de acuerdo a lo que establece el Código de Organización Judicial, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional. Discúlpenme un ratito, regreso enseguida. Discúlpenme. Como les decía, bueno, ese es el juez, tiene competencia, jurisdicción, sus funciones están reguladas en la Constitución Nacional, en el Código de Organización Judicial y en los códigos procesales. Ahora, y por supuesto el procedimiento de un juicio está establecido en el Código de Procedimiento, sea civil, laboral, penal, como ustedes quieran llamarlo. Ahora, si ustedes no quieren recurrir a esa instancia judicial, pueden recurrir a las instancias extrajudiciales. Y dentro de estas instancias extrajudiciales existen los métodos alternativos de resolución de conflicto que son de manera pacífica y uno de estos métodos es el arbitraje. El arbitraje viene un tercero imparcial que es denominado árbitro seleccionado por las partes y ustedes eligen el procedimiento para cómo se va a llevar a cabo esta negociación o este conflicto que se somete y el árbitro es el que resuelve. Cuando el árbitro resuelve este conflicto, el documento se llama laudo arbitral. Cuando el juez resuelve, les hago una comparativa, cuando el juez resuelve se llama sentencia definitiva, pero si el árbitro resuelve se llama laudo arbitral. Entonces, esta ley dice que si hay un conflicto, cuando se están negociando las condiciones colectivas del contrato colectivo de trabajo, se puede designar un árbitro, ¿sí? Y el árbitro es el que va a resolver este conflicto para ver si le corresponde o no el derecho, hasta qué punto se puede ceder, todo eso. Las partes establecen cuál va a ser el procedimiento que se va a regir y el árbitro luego resuelve el conflicto. Una vez resuelto el conflicto, esto se denomina laudo arbitral y tiene un carácter obligatorio y definitivo para las partes. Ahora, algo muy importante que resaltar es que este arbitraje va a ser optativo, no es obligatorio. Entonces, si las partes deciden someterse a un arbitraje, pueden hacerlo. Pero si una de las partes no quieren, no se someten a este arbitraje, ¿está bien? ¿Y de dónde viene esto de que el arbitraje va a ser optativo? Viene de la Constitución Nacional de 1992. El artículo 9 también habla de que si las partes llegan a un acuerdo, esto se va a celebrar, se va a dejar constancia en un acta y el acta debe de contener
ya sacando lo que es el arbitraje, ¿sí? Habla también de que las partes pueden negociar o pueden mediar, y si llegan a un acuerdo, esto se va a consignar en un acta y establece las condiciones mínimas que tiene que contener el acta, que es lugar y fecha de celebración, tiene que tener la individualización de las partes y sus representantes, cuál es el ámbito personal de la aplicación, convención clara de agrupamiento, sector o categoría personal, tiene que tener la jurisdicción y el ámbito territorial de aplicación, el periodo de vigencia y todo, por supuesto, todas las menciones conducentes a determinar el alcance del acuerdo y, por supuesto, qué es lo que están acordando las partes. Este acuerdo celebrado, si es celebrado dentro de la administración pública, es decir, esto va a ser mediante un acto administrativo, es decir, sale una resolución diciendo de que llegaron a un acuerdo y qué es lo que establece el acta, y esto debe ser remitido, por supuesto, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dentro del término de 5 días. Supongamos, vamos al ejemplo del Ministerio Público que ahora está de huelga. Supongamos que el ministerio, el sindicato, la asociación que convocó a huelga o el sindicato que convocó a huelga llega a un acuerdo. Vamos a otro ejemplo mejor, porque no se ajusta al caso. Supongamos que la ANDE, que es la más común, la ANDE está negociando unas condiciones del contrato colectivo de trabajo, empiezan ellos a negociar, se llama un mediador y una vez que tanto la parte actora y la parte demandada, es decir, el trabajador y el empleador, lleguen a un acuerdo, esto se labra en acta. Un ratito. ¿Ya terminó la clase? ¿Ya terminó la clase? ¿Ya terminó la clase? No sé. Discúlpenme. Bien, cuando hablamos de esto, ambas partes, decíamos del sector, la institución pública como el sindicato llegan a un acuerdo, eso se labra en acta, están ahí todo lo que debe contener el acta, eso después sale por una resolución ministerial o una resolución del instituto, de la institución pública, y eso en el plazo de 5 días tiene que ser presentado al Ministerio de Trabajo para su registro y publicación. ¿Está bien? Ahora, les vuelvo a resaltar, en el artículo 10 que ustedes ven en pantalla dice Ministerio de Justicia y Trabajo, hoy en día se denomina Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El artículo 11 habla de que el contenido de un contrato colectivo de condiciones de trabajo va a beneficiar a todos los funcionarios y empleados de la institución, por más de que no estén asociados al sindicato negociador. Pasa lo mismo que lo que dice el Código Laboral cuando hablamos de contrato colectivo, que este beneficia a todos, por más de que no estén asegurados, no estén asociados al sindicato. Eso es por un lado, para cerrar un poquitito la clase que estuvimos desarrollando ayer respecto al contrato colectivo. Era importante también hablar de esta ley porque ustedes como abogados tienen que conocer todas las disposiciones, todas las normativas. En algún momento ustedes pueden representar a un sindicato del sector público o a ustedes pueden recurrir ya cuando sean profesionales, personas del sector público. No sé si tienen dudas hasta aquí respecto al contrato colectivo y al reglamento interno. ¿Hay alguna duda? No, ninguna, profe. Bien, Profe, permiso. Un sí, ratito, te quiero preguntar algo referente a la tarea nomás. En lo que vos pediste, en los cuadros, solamente los citas necesitas, ¿verdad? No la definición otra vez de cada cosa, que era de las cosas de protección personal. solamente hay que citar. Ah, bueno, eso nomás, profe, gracias. Dale. Bien, bueno, eso es por un lado, haciendo la retroalimentación de la clase de ayer y hablando un poquitito sobre el contrato. Soy reiterativa, gente, porque la idea es que ustedes puedan fijar estos conceptos y yo soy estudiante igual que ustedes y a veces escucho la clase y no retengo todo. Entonces prefiero hacer una retroalimentación en la siguiente clase para tratar un poco de enganchar y hacer un repaso de lo que ya se desarrolló.
Ahora, continuando un poco con el contenido, vamos ahora sí a desarrollar lo que es la clase de la clase de hoy, que hablamos de lo que es la huelga y el paro, que es otro instituto muy importante dentro del derecho laboral. Estas figuras, tanto del Instituto de la Huelga y el Paro, lo encontramos en la Constitución Nacional de 1992, a tal punto que, y si no estoy equivocada, corríjanme ustedes, estas figuras no existían anteriormente y recién con la Constitución Nacional de 1992 es presentada y forma parte y los trabajadores tienen derecho a recurrir a la huelga, como los empleadores tienen derecho a recurrir a lo que es el paro. Aquellos que tienen Constitución Nacional, inclusive pueden leer. Si me esperan un ratito les puedo, si me esperan un segundo, voy a traer mi Constitución para leerles esa parte. Ya estoy de vuelta. Ustedes saben que la Constitución Nacional, a partir del artículo 86 o del capítulo 8, habla de todo lo que es del trabajo y habla de los derechos laborales. Entonces, cuando nosotros hablamos de huelga o paro, lo encontramos a partir del artículo 96 inclusive, porque ya cuando hablábamos nosotros del derecho a la sindicalización, el artículo 96 de la Constitución Nacional habla de que todos los trabajadores públicos y privados tienen derecho a organizarse en sindicatos sin necesidad de autorización previa, es decir, no es que la patronal les tiene que autorizar para formar un sindicato, y quedan exceptuados, claro, de tener sindicato, no pueden tener sindicato las Fuerzas Armadas y la Policía. Eso lo establece el artículo 96 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque ellos están para el orden y mantener la paz y la seguridad de los ciudadanos y de la República. Habla también del artículo 96 de la Constitución Nacional que los empleadores gozan de igual libertad de organización. Por supuesto, los empleadores, ¿se acuerdan de que decíamos que si ellos quieren formar un sindicato, con 3 empleadores como mínimo, ellos ya pueden formar un sindicato? Ellos tienen derecho al paro también, tienen la posibilidad de elaborar un reglamento interno que le asegure el orden, la disciplina y la seguridad en su empresa o en su establecimiento industrial, entonces pueden, o en su comercio. Y el artículo 96 dice que nadie puede ser obligado a pertenecer a ningún sindicato, que ya también el Código Laboral lo decía, no se le puede obligar a ningún trabajador a ser parte del sindicato si no lo quiere. El 96 habla también de que para el reconocimiento de un sindicato bastará con la inscripción del mismo en el órgano administrativo competente, quien es el órgano administrativo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es el que registra esto, que ya lo estuvimos debatiendo ampliamente. El artículo 97 habla inclusive de los convenios colectivos, que es lo que estuvimos desarrollando ayer y ahora desarrollamos un poquitito, y justamente el 97 de la Constitución Nacional dice que los sindicatos tienen el derecho a promover acciones colectivas y a concertar convenios sobre las condiciones de trabajo. El Estado va a favorecer soluciones conciliatorias de los conflictos de trabajo y la concertación social, y ahí es cuando agrega el arbitraje es optativo, muy relacionado con lo que recién veíamos en esa ley que les proyecté, y inclusive ahí veíamos nosotros, porque dice el Estado va a favorecer las medidas conciliatorias, y veíamos nosotros el arbitraje y la negociación que se permiten, y por supuesto está la mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos. Las mesas de negociación que ofrece el Ministerio de Trabajo cuando hay conflictos también. Y entrando ya a lo que es el desarrollo de la clase de hoy, hablamos en el artículo 98 del derecho a la huelga y del paro, y la Constitución Nacional dice que todos los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a recurrir a la huelga, y en caso de conflicto de intereses, los empleadores gozan del derecho de paro en las mismas condiciones. Quiere decir que los trabajadores van a huelga y los empleadores van a un paro.
Ustedes van a ver a veces que en la prensa dice los trabajadores están de paro y es un término mal utilizado porque solamente los empleadores pueden ir a un paro y solamente los trabajadores pueden ir a huelga. El artículo 98 también dice que los derechos de huelga y de paro no alcanzan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía nuevamente, y la ley va a regular el ejercicio de estos derechos de tal manera que no afecten servicios públicos imprescindibles para la comunidad. Y ahí hablamos de cuáles son los servicios imprescindibles que sí establece el Código Laboral, que es en lo que vamos a entrar en el desarrollo de la clase de hoy. Les voy a proyectar nuevamente que ya es la continuidad de la clase. Un ratito. Y entramos en lo que es la definición de la huelga. Esta definición de la huelga, gente, ustedes lo van a encontrar en el mismo Código Laboral, en su artículo 358, que dice, así como ustedes ven en pantalla, la huelga es la suspensión temporal, colectiva y concertada de trabajo que es por iniciativa de los trabajadores. ¿Para qué cosa? Para defender directa y exclusivamente sus intereses profesionales. Este derecho, atiendan bien, es un derecho colectivo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un solo trabajador que está defendiendo su derecho, sino que de un grupo de trabajadores que están defendiendo los derechos. Es decir, hay una colectividad, así como ustedes ven ahí, en la definición que está resaltado. Decimos también que es temporal, porque la huelga no va a durar 2, 3 meses o un año, sino que cuando los trabajadores van a ir a huelga, desde un principio ya tienen que establecer cuándo va a iniciar la huelga y cuándo va a terminar la huelga. Por supuesto, la huelga nunca puede ser indefinida, por eso es que decimos que es temporal, tiene que haber una fecha. Y la finalidad de la huelga, en la mayoría de las veces, por supuesto, es la de presionar a los empleadores para que los trabajadores puedan tener una mejor posición contractual, más todavía cuando se están negociando las condiciones del contrato colectivo o cuando se está estudiando el presupuesto, que es como ahora ustedes ven que hay huelga de docentes y huelga del Ministerio Público, donde se busca asegurar un aumento salarial o se buscan mejorar otras condiciones. Durante su desarrollo también, por supuesto, una característica y ya relacionada a la palabra concertada, es que se omite la prestación de servicio. No hay una prestación de servicio, no hay trabajo en esa época, y todo esto tiene que ser de manera pacífica, y es una protesta que se hace y por medio de esta protesta, por supuesto, hay un perjuicio a la patronal, porque la patronal no puede producir si no hay trabajadores, porque una de las condiciones, una de las características de la huelga es que no se puede contratar otras personas en ese periodo. Vean ustedes que al otro lado del planeta, por ejemplo, esta huelga es diferente, porque no hay una suspensión de trabajo, vean ustedes, sino que esto es, hay un aumento de trabajo, es decir, los trabajadores en Japón y en esos países empiezan a producir de más a tal punto que es también un perjuicio para la empresa, porque no puede vender todo lo que se produce y tiene una pérdida económica porque se utilizaban más materiales de lo que estaba previsto. Entonces, en ese caso no es suspensión, sino que hay un aumento de trabajo, pero hacia nuestro lado sí la huelga es esa suspensión temporal, colectiva y concertada de trabajo. No hay actividad laboral bajo ningún punto de vista. Este derecho constitucional es un derecho constitucional, así como yo les estaba leyendo recién, está en el artículo 98 de la Constitución, y le permite a los trabajadores del sector público y privado recurrir a este instituto que es la huelga, y están exceptuadas las Fuerzas Armadas y la Policía, por supuesto. A ver un poco más, el artículo 359 habla de que todos justamente lo que les leía de la Constitución Nacional, tenemos en pantalla, pero vamos a omitir porque ya les leí. Y el 359 habla de que todos los trabajadores tienen derecho a declararse en huelga
de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Nacional en su artículo 98. El artículo 360 habla también de que a los efectos del ejercicio del derecho de huelga se consideran trabajadores todos los que se encuentran en relación de dependencia y no gozan de este derecho las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Vuelve a recalcar el artículo 360 lo que ya dice la Constitución Nacional en ese punto. Y el 361 habla de algo muy importante, y atiendan bien, porque dice que estas manifestaciones o este ejercicio del derecho a la huelga tiene que ser algo pacífico y va a consistir en la cesación de servicio. Es decir, es pacífico y no se trabaja, cesa el trabajo sin ocupación por los mismos de los centros de trabajo. Habla de que no se va a ocupar el predio, por eso ustedes ven que cuando hay huelga se tiene que estar enfrente, no se puede estar adentro. Es decir, yo no me puedo sentar en mi oficina y estar sentado con mi celular, yo tengo que estar fuera de mi oficina o fuera de las instalaciones luego haciendo la protesta. Y por eso es que dice el ejercicio de la huelga debe ser pacífico, que es una de las características, y consiste en la cesación de trabajo, que es otra característica, y sin ocupación por los mismos de los centros de trabajo o sus dependencias. Es decir, no pueden estar ocupando su lugar de trabajo, tienen que estar afuera. Son tres características importantísimas de la huelga. Si un trabajador no está fuera de su dependencia, está adentro, tiene que trabajar, no puede hacer brazos caídos. Y justamente esto es algo que yo siempre critico, es una opinión muy personal que les doy. Ustedes van a ver que a veces las instituciones públicas supuestamente están de huelga, pero ustedes se van a la institución pública y están los funcionarios dentro de la dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos deben de trabajar, y ustedes cuando les piden un servicio, ellos se niegan y dicen que no porque están de huelga. Pero no se aplica para los trabajadores que están dentro de, como dice el artículo 361, cuando están dentro de su centro de trabajo o dentro de su dependencia. Si ellos están dentro de ese lugar, tienen que trabajar. Si no van a trabajar o no van a prestar servicio, tienen que estar fuera de su centro de trabajo o fuera de su dependencia. Es algo muy importante que los usuarios de servicio tienen que saber cuando recurren a una institución pública, especialmente, que son los que más van a huelga. Entonces es algo que ustedes siempre deben de reclamar y exigir cuando encuentran funcionarios dentro de sus dependencias. Puede ser que el sindicato haya llamado a huelga, pero si no están sentados afuera, quiere decir que tienen que trabajar si están sentados en su oficina, en su escritorio, en su silla. Bien, el artículo 300, siguiendo un poco el artículo 362, también habla de cuáles son los servicios públicos imprescindibles que ya veíamos en la Constitución Nacional. Alguien que tenga el celular encendido puede leer el artículo 362 que está en pantalla, por favor. Dale, por favor. Artículo Gracias, Andrea. 362. Trabajadores de los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, como ser suministro de agua, energía eléctrica y hospitales, deberán asegurar, en caso de huelga, el suministro esencial para la población. Los hospitales deberán mantener activos los servicios de primeros auxilios y todo servicio necesario para no poner en peligro la vida de las personas. Gracias, Andrea. Entonces ven ustedes que el 362, nosotros leíamos en la Constitución Nacional que decía los servicios imprescindibles tienen que asegurar para si es que van a ir a huelga. Pero el artículo 362 nos dice quiénes son imprescindibles para la comunidad. ¿Y quiénes son imprescindibles? Los que suministran agua, los que suministran energía eléctrica y los hospitales. Entonces son ellos, estos tres sectores, los que siempre tienen que asegurar el suministro a la población. Muchas veces, y se discute bastante el tema del sector educativo, cuando los docentes van a huelga, y este es un tema ampliamente debatido, siempre dicen, ¿es o no la educación un servicio imprescindible?
Entonces, ya dependería de cada vez que el juez va a declarar la huelga, la ilegalidad o la legalidad de la huelga, es el que tiene que hacer ese estudio de si la educación es un servicio imprescindible o no. Evidentemente, hasta el momento es considerado imprescindible, por eso es que todos los docentes van a huelga, las clases se suspenden, pero les comento nomás a modo de ejemplo, que es algo que siempre se debate. Por eso, inclusive, y ya cerrando el caso ese, abrimos el ejemplo de los médicos. Ustedes van a ver que siempre hay médicos, o sea, se suspenden las consultas o se suspenden ciertas cuestiones, pero el área de urgencia o de operaciones urgentes o servicios que hacen a la vida de, por ejemplo, las diálisis y demás, no se pueden suspender porque son imprescindibles para la vida y la salud de algunos ciudadanos que cuentan con problemas de salud. Entonces, si hay médicos de repente en un hospital que ni siquiera atienden el área de urgencia, estamos hablando de una huelga ilegal o estamos hablando de que incumple el artículo 362. Y más adelante vamos a ver la consecuencia jurídica de que incumplen esta normativa o de que la huelga es declarada ilegal. También el artículo, eso es el artículo 362 por un lado. El artículo 363 habla de quienes están facultados a declarar la huelga y el 363 dice que están facultados para declarar la huelga los propios trabajadores dentro del centro de formación conforme al artículo 298 del Código Laboral. ¿Y qué dice? Cuando un sindicato quiere entrar a huelga, tiene que llamar a asamblea, ¿sí? Y es la asamblea la que va a decidir si declara o no la huelga. Quiere decir que un grupo de trabajadores nomás reunidos por ahí no pueden llamar a huelga. Tiene que ser la asamblea, que es la máxima institución, la máxima autoridad entre los trabajadores en el sindicato o en la organización de trabajadores, que es la que declara la huelga. Y inclusive el 363 del Código Laboral dice en caso de que los trabajadores no estén organizados en sindicatos o no exista ni siquiera ninguna comisión, no exista ninguna organización de trabajadores, se debe de nombrar un comité de huelga para este efecto, compuesto de 5 miembros, que es el que se encarga de las negociaciones y la búsqueda de la solución en el conflicto. Y este comité de huelga es el que también, reunido con los demás trabajadores, convocan a una huelga en caso de no existir sindicato. Pero si existe un sindicato, el sindicato es el que convoca una asamblea y en la asamblea se decide si se va a declarar o no la huelga en la institución, sea pública o privada. Y el artículo 364 habla también de que el acuerdo de declaración de huelga debe estar contenido en un acta, que ya vemos nosotros acá en pantalla, y las firmas de los asistentes de las asambleas. También dentro de esta acta, que es elaborada en asamblea, se tiene que designar ya quiénes van a ser los negociadores, quiénes van a ser los negociadores o los integrantes del comité de huelga justamente para negociar el conflicto y tratar de llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Y también ellos con antelación tienen que establecer el tiempo de duración de la huelga, la fecha de inicio como la fecha de término de esta huelga. La huelga nunca puede ser indefinida, siempre se tiene que establecer cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar. Ahora, supongamos que se establece que la huelga va a terminar el 30 de noviembre. Llega el 30 de noviembre, se puede volver a reunir la asamblea y puede decidir extender la huelga un mes más, por ejemplo. Puede hacerlo, pero en un principio ya tiene que tener cuánto tiempo va a durar esta huelga, así como vemos en pantalla. Y todo esto se tiene que resolver 72 horas antes de que inicie la huelga. Quiere decir que hoy, 15 de noviembre, nos reunimos, 16 de noviembre, perdón, hoy 16 de noviembre nos reunimos en una asamblea y si vamos a decidir entrar en huelga, tiene que ser 72 horas después la fecha de inicio de la huelga. No puede ser hoy nos reunimos en asamblea y mañana entramos de huelga. Eso va a ser declarado ilegal a futuro. Bueno,
Entonces, en asamblea se resuelven todos estos puntos. Esto es redactado dentro de un acta donde se establece el motivo por el cual los trabajadores van a ir a huelga. Siempre se tiene que decir, y a mí ya me ha tocado ver muchos juicios al respecto, se tiene que establecer por qué van a entrar a huelga, porque quieren aumento salarial, porque quieren más días de vacaciones, porque quieren mayores bonificaciones, pero tienen que en el acta establecer el motivo por el cual van a declarar la huelga. Tiene que contener las firmas de todos los que asistieron a esta asamblea. Se tiene que designar ya dentro de esa acta quiénes van a ser los negociadores que van a integrar el comité de huelga. ¿Por qué, gente? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de de la estabilidad sindical en la clase antepasada? Y decíamos, se veía en un punto quiénes eran los que tienen estabilidad sindical. Y en uno de los incisos se decían los que integran el comité de huelga para las negociaciones. Entonces, estas personas tienen una estabilidad, tienen una especie de estabilidad mientras que estén negociando todos estos puntos dentro de la huelga. Y también el acta debe contener, como ya les dije, el tiempo de duración, fecha de inicio y de término. También con la misma antelación se debe de comunicar al empleador que se va a declarar la huelga. O sea, 72 horas antes se tiene que comunicar ya al empleador. También se tiene que comunicar la nómina de quiénes son los negociadores por el sindicato o los que integran el comité de huelga. Cuáles son los objetivos de la huelga, que ya les decía, y cuál va a ser el tiempo de duración de la huelga. ¿Qué pasa si se incurre en se omite una de estas formalidades establecidas en la norma? Se puede calificar a futuro la ilegalidad de la huelga, y la consecuencia jurídica de la ilegalidad de la huelga es despido justificado para los trabajadores. Hablo un poco antes de declararse, y también algo importante, antes de declararse la huelga, se tiene que comunicar al empleador y acompañar la nómina de los trabajadores encargados de ejecutar las tareas para impedir perjuicios, mantener la seguridad de conservación de talleres y establecimientos, que están en el artículo 368 del Código Laboral. Entonces, no basta con comunicar cuál es el objetivo, cuánto va a durar, qué es lo que va a ocurrir, sino que también hay que facilitar la nómina de quiénes son los que van a estar prestando servicio en ese tiempo, para que no se ocasione algún perjuicio grave con alguna de las máquinas, o como veíamos hace rato, se tiene que suministrar lo mínimo. Entonces se facilita esa nómina de los que van a estar prestando esos servicios mientras dure la huelga. Los que tienen código laboral a mano, el artículo 364 del Código Laboral, ¿quién puede leer, por favor? Hola. Hola. Yo voy a leer, profe. Dale, por favor. Artículo 364. El acuerdo de declaración de huelga, el contenido del acta y las firmas de los asistentes a las asambleas, así como la designación de los negociadores o de los integrantes del comité de huelga, serán proporcionados a la autoridad competente, con por lo menos 72 horas de antelación a la fecha de inicio de la huelga. Con la misma antelación se comunicará al empleador la declaración de huelga, la nómina de los negociadores por el sindicato o la de los integrantes del comité de huelga, los objetivos de la huelga y su tiempo de duración. Desde ese momento quedará instalada una comisión bipartita que buscará la conciliación de los intereses. Entonces, gracias Jennifer. Todo lo que les estuve diciendo recién, que ven ustedes acá en pantalla, el punto 1, el punto 2, el punto 3, antes de declararse la huelga, porque dice 72 horas antes, se tiene que hacer todito esto, está en el artículo 364. Entonces, ustedes, los que tienen el Código Laboral a mano, su artículo 364 tienen que subrayar y enumerar, porque ahí van a encontrar todos los requisitos que se tienen que dar cumplimiento. Y atiendan por qué es importante esto.
Ojalá que el día de mañana ustedes sean asesores de algún sindicato y tienen que atender mucho que se dé cumplimiento punto por punto a lo que establece el 364, porque por ahí se omite comunicar, por ejemplo, la nómina de trabajadores, o se omite comunicar el objetivo de la huelga o el tiempo de duración, es algo muy grave, porque la huelga va a ser declarada ilegal y se le puede despedir a los trabajadores de manera justificada. Entonces, siempre el 364, de ahí salen muchísimos requisitos que se tienen que dar cumplimiento sí o sí. El año pasado, si no me equivoco, justamente se había declarado ilegal la huelga del Poder Judicial. Probablemente fue por omisión de uno de estos puntos. Y ustedes vean cómo el propio Poder Judicial, donde hay todos abogados, cometen un error y omiten uno de estos puntos a tal punto de que se declara ilegal la huelga. Entonces, atiendan mucho. El artículo 364 es uno de los artículos más importantes cuando hablamos de huelga. El 365, les voy diciendo a los alumnos, preparen su código laboral porque quiero leer algunos artículos con ustedes. El artículo 365 habla que los miembros del comité de huelga siempre tienen que ser trabajadores del centro afectado, o sea, de la empresa, la fábrica. No pueden ser los negociadores, personas externas, tienen que ser trabajadores porque, claro, son ellos los que están negociando las condiciones laborales o están reclamando algún punto específico, y son los afectados y son ellos los que tienen que integrar el comité de huelga. Pero eso sí, claro, pueden recibir un asesoramiento legal o sindical, o claro que pueden contratar un profesional. Ojalá ustedes alguna vez sean contratados para esto. Claro que se puede contratar un asesor legal, un abogado que les indique todos estos puntos. Si ustedes, por ejemplo, son asesores legales del sindicato de zapateros, por dar un ejemplo, no hablamos de ningún profesional del derecho. Lógicamente, tienen que tener un asesor jurídico que sí les va asesorando y les va diciendo paso por paso lo que tienen que hacer. Y el 365 dice, claro, se puede contratar, pero no puede formar parte del comité, porque los que forman parte del comité son los propios trabajadores del establecimiento, de la industria o del comercio. Y el 366 habla de esa consecuencia jurídica de la ilegalidad de la huelga. Pero antes de entrar en ese punto, vamos a hablar de las obligaciones durante la huelga también, siguiendo un poco con el 364 y los artículos ya anteriores que leímos. Hablamos de que se tienen que asegurar los servicios imprescindibles, que ya leímos en la Constitución Nacional y en el Código Laboral. Se tiene que permitir el ingreso de trabajadores no plegados a la huelga. Acuérdense que si un trabajador quiere ser parte de un sindicato, es voluntario. Si un trabajador quiere adherirse a la huelga, es un acto voluntario. No se le puede obligar a los trabajadores a adherirse a la huelga. Entonces, si un trabajador no se adhiere a la huelga y quiere ingresar a la instalación para trabajar, el sindicato no le puede denegar el ingreso. Les doy un ejemplo. Cuando los transportistas, las líneas de colectivo van a huelga, cuando los choferes van a huelga, suelen haber algunas líneas de transporte que igual operan, que no entran en esa huelga, y normalmente son los otros choferes los que atacan, le arrojan piedras, palos o golpean el colectivo. Ya hubieron hechos donde paran el colectivo y le golpean al chofer. Estamos hablando de que eso es totalmente ilegal porque son actos violentos y no se le puede prohibir el derecho a trabajar o el acceso al ingreso de trabajadores que no están plegados a la huelga. Porque aquí dan un punto muy importante y abro paréntesis en esto. Cuando los trabajadores entran en huelga, no se les puede pagar esos días porque son días no trabajados o días no devengados. Entonces, al no haber trabajo, lógicamente no se le paga a los trabajadores. Entonces, ya cada trabajador es libre de decidir si quiere adherirse a la huelga o quiere seguir trabajando, porque hay muchos que se encuentran en un estado de necesidad y tienen que asegurar sus ingresos para mantener a la familia. Entonces, no es justo para un trabajador que no se adhiere o no se pliega a la huelga
que se le prohíba el ingreso, por ejemplo, o que se le agreda o le ocasione lesiones físicas al trabajador. Por eso dice que durante la huelga se tiene que permitir el ingreso. Desde el momento que la huelga se vuelve violenta, se cometen actos de violencia y ya no es pacífico, esa huelga puede ser declarada ilegal, que son las famosas situaciones cuando veíamos nosotros hace un mes atrás más o menos, que se prendían fuego de vehículos, se atacaban a las personas que estaban en las inmediaciones del Congreso. Entonces ahí estamos viendo que esto ya no es pacífico y que es ilegal, entonces nunca se tiene que recurrir a actos de violencia. Durante la huelga, también en el punto 3, se tiene que permitir el acceso y la salida de productos de la empresa, salvo incumplimiento por parte del empleador, que es sustitución de trabajadores, porque yo les decía, cuando se llama a huelga, el empleador no puede sustituir a esos trabajadores que están en huelga. Es decir, si hay 20 trabajadores de huelga sentados enfrente, durante 20 días, durante esos 20 días el empleador no puede sustituir y contratar nuevos trabajadores de manera temporal. Está prohibido. Pero veían hace rato que acá les vuelvo a mostrar, se tiene que acompañar una nómina de encargados que mantiene la seguridad y conservación de talleres, etcétera. Y hay veces inclusive que se tiene que asegurar una producción mínima. Por ejemplo, una empresa que produce lácteos tiene que producir lo mínimo, entonces tiene que ingresar productos o tiene que sacar productos y no se le puede denegar eso. Por lo tanto, se debe de permitir el acceso o la salida de los productos de la empresa, ¿sí? Desde el momento en que se le prohíbe el acceso o se le prohíbe la salida, esto se convierte en una huelga ilegal. También, y lo que les decía a ustedes, algo muy importante es que se tiene que asegurar que la huelga sea pacífica. No se puede nunca cometer ningún solo acto de violencia y no pueden permanecer dentro del local de la empresa. Lo que yo les daba el ejemplo de los funcionarios públicos. Ustedes se van, por ejemplo, ahora que estamos, disculpen el ejemplo, el caso del Ministerio Público. Ustedes se van a una fiscalía barrial, quieren formular una denuncia o quieren ir a ver un expediente, quieren ir a ver una carpeta fiscal y el funcionario le dice no te puedo mostrar porque estoy en huelga, pero está dentro de la instalación, dentro del local de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que él está obligado a atenderla a ustedes. Si él está de huelga, entre comillas, debe de estar enfrente, es decir, fuera de las instalaciones del lugar. Si un funcionario está dentro del lugar, esa huelga puede ser declarada ilegal. Cuando hablamos también durante la huelga, no se puede sustituir a los trabajadores, y ya les decía a ustedes, y entramos en esta parte sobre los efectos de la huelga declarada legal. Un ratito voy a enchufar mi computadora antes de que se me apague. Disculpenme. Bien. Los efectos los encontramos a partir del artículo 372, pero el 366 justamente dice, va a ser declarada ilegal toda huelga durante la vigencia de un contrato colectivo que no se refiera al incumplimiento por la empleadora de alguna de las cláusulas del contrato de ley o la ley, salvo las huelgas de solidaridad o huelgas generales. Algo importante también, tenemos nosotros las huelgas generales y las huelgas de solidaridad. Las huelgas de solidaridad, creo que habla un poquito más adelante, son las que, supongamos si un sindicato de un restaurante o de un sector gastronómico entra de huelga, otro sindicato de manera solidaria puede también convocar a huelga para acompañar los reclamos del otro sindicato y eso es una huelga solidaria. Pero tiene también su procedimiento. El artículo 367 habla de que corresponde al sindicato, en su defecto, al comité de huelga, si no hay sindicato, representar a los trabajadores en la huelga durante el término del conflicto. Y el 368 habla de
que mientras no sea declarada ilegal una huelga, el empleador no puede sustituir a los huelguistas con otros trabajadores ajenos a la empresa. Lo que veíamos recién, les vuelvo a retroceder, no se puede sustituir a los trabajadores, eso encontramos en el artículo 368. Y en su caso, el 368, los que tienen código laboral a mano, dice, en su caso, los huelguistas deben prever el mantenimiento del número mínimo de trabajadores indispensables para que se sigan ejecutando exclusivamente aquellas labores cuya suspensión perjudique gravemente la reanudación posterior de los trabajos o la seguridad y conservación de los establecimientos y talleres. La designación de estas labores o la nómina de sus responsables deberán acompañar los recaudos previstos en el artículo 364. Vean ustedes que acá nosotros decíamos, lo que les proyecto en pantalla, se tiene que comunicar la nómina de trabajadores encargados de ejecutar lo mínimo, y eso lo veíamos en el 368. El 369, alguien que pueda leer. Alguien que se anime, los que tengan el código laboral a mano. ¿Cuánto, profe? 369, Silvia. 569. 369. Ah, ya me fui lejos. Bueno, queda garantizada la libertad de trabajo de los trabajadores que no se sumen a la huelga. Los empleadores y trabajadores podrán utilizar todos los recursos legales para el ejercicio de esta garantía constitucional. Queda prohibido a los huelguistas intentar o impedir por cualquier medio el acceso a los lugares de trabajo o salida de productos de la empresa, salvo incumplimiento por parte del empleador de lo establecido en el artículo 368. El 370 no querés leer nomás también, por favor, de paso. El sindicato o en su defecto el comité de huelga garantizará la prestación de los servicios esenciales a que se refiere la Constitución Nacional cuando la empresa en conflicto los preste de acuerdo con el artículo 362. Y el 371. Los trabajadores en huelga podrán efectuar la pacífica publicidad de la misma, así como recolectar fondos para la misma. No podrán obligar a ningún trabajador a contribuir contra su voluntad. Gracias, Silvia. Bien, todo lo que ustedes ven en pantalla que les estuve hablando resumidamente lo encontramos en los artículos que acaba de leer Silvia, que es el 369, el 370 y el 371 del Código Laboral. Y el 372 también habla de que el ejercicio de la huelga, a ver un ratito, que ya encontramos acá cuáles son los efectos de la huelga que es declarada legal, ¿sí? Y el 372 dice, en caso de que la huelga sea declarada legal, no extingue la relación laboral ni puede dar origen a ningún tipo de sanción. Es decir, la huelga es declarada legal, entonces se reanudan las labores y todo sigue normal. El empleador no puede sancionar a los trabajadores que se adhirieron a la huelga. Y este artículo es muy importante porque protege a los trabajadores que estuvieron reclamando sus derechos. Antes de esto había una gran persecución, los que se adherían a huelga, lógicamente al día siguiente ya estaban despedidos, entonces el 372 es una garantía protectora hacia los trabajadores que forman parte de la huelga. Entonces, no termina la relación laboral, no se puede sancionar a ningún trabajador que estuvo adherido a la huelga. También el 373 habla, también las partes pueden acordar, y algo importante que viene relacionado con el 372 es lo que yo les decía hace rato: si un trabajador se adhiere a la huelga, lógicamente no va a percibir el salario de esos días que estuvo en la huelga. Entonces, una vez que se reanudan las labores, porque la huelga fue declarada legal, las partes pueden acordar el pago de salarios caídos durante esa suspensión, pero tiene que recuperar las tareas.
Quiere decir que pueden ir a trabajar, por ejemplo, si trabajan de lunes a viernes, pueden ir a trabajar los sábados para recuperar esos días perdidos y para cobrar, o pueden hacer horas extras, pero obviamente no van a cobrar como si fueran horas extras, sino que es para recuperar esos días perdidos. Entonces, sí se puede hacer ese punto, y eso justamente establece el artículo 373. ¿Alguien que quiera leer? Alguien que esté ahí atento a la clase, el artículo 373 del Código Laboral. Leo, profe. Dale, por favor. Artículo 373. Durante la huelga quedará suspendido el contrato de trabajo, no teniendo el trabajador derecho a la percepción de salario por el tiempo de la duración de la misma. Si las partes llegan a un acuerdo para poner fin al conflicto luego de la huelga, se podrá convenir la recuperación total o parcial de los salarios dejados de percibir durante la misma, así como la recuperación total o parcial de las horas de trabajo perdidas. Gracias, Andrea. Entonces, ¿de dónde lo que nosotros sacamos esto? Sacamos del artículo 373 del Código Laboral, que durante la huelga no cobran salario, pero se puede recuperar eso prestando servicios total o parcialmente, recuperando las horas de trabajo perdidas. Se puede hacer, y eso lo contempla el 373 del Código Laboral. Ahora, una vez declarada, el 374 del Código Laboral también habla de que una vez que se declara la huelga, la comisión bipartita, es decir, es una comisión donde el empleador y los trabajadores se sientan a negociar, se conforma conforme el artículo 364, y tiene 72 horas para establecer un acuerdo entre las partes. Si no, obviamente sus recomendaciones pueden ser rechazadas por cualquiera de las partes, es decir, ambos se sientan a negociar. El empleador y los trabajadores se sientan a negociar, que es una comisión bipartita. Si no llegan a un acuerdo en un plazo de 72 horas, es cuando ya entra a regir lo que es la mesa de negociación tripartita, donde el Estado también forma parte de esto. El 375 habla de que ninguna autoridad del gobierno puede declarar en carácter general la ilegalidad de una huelga antes o al tiempo de producirse. Quiere decir que si se quiere solicitar la ilegalidad de la huelga, no se puede hacer antes ni durante. Hay que esperar a que la huelga termine. Supongamos que la huelga termina hoy, 16 de noviembre. Mañana ya se puede solicitar la ilegalidad de la huelga, pero antes y durante no se puede. Eso lo encontramos en el artículo 375. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Justamente de no ejercer una presión negativa hacia los trabajadores que están reclamando sus derechos, porque imagínense ustedes la presión de los trabajadores que están en huelga y mientras que están en huelga ya se presenta el pedido de ilegalidad. Obviamente muchos van a querer desertar o van a tener mucho miedo de seguir reclamando sus derechos. Por eso es que el 375 dice, después de que termine la huelga recién, se va a solicitar la ilegalidad o no de la huelga a la que fueron parte algunos trabajadores. Y el 376, el 376 habla de cuándo la huelga es ilegal, ¿sí? ¿Alguien que quiera leer? Te leo, profe. Dale, gracias. La huelga es ilegal, inciso A, cuando no tenga por motivo o fin o no tenga relación alguna con la promoción y defensa de los intereses de los trabajadores. Inciso B, cuando es declarada o sostenida por motivo estrictamente político o tenga por finalidad directa ejercer coacción sobre los poderes del Estado. Y inciso C, cuando los trabajadores de servicios públicos imprescindibles no garanticen los suministros esenciales para la población definidos en el artículo 362. Inciso D, en la situación prevista en el artículo 366, y el inciso E, modificado en el artículo 1, quedando como sigue: en caso de incumplimiento de las formalidades previstas en los artículos 363 y 364. Gracias, Silvia. Entonces, el 373
376 habla de cuando la huelga es ilegal, establece muy bien estas causales. Fuera de esto, no. Por eso es que decimos, si se incurre en alguna de las, no se da cumplimiento a todo lo que establece para que se pueda llamar a huelga, se declara ilegal. Y el 377 también habla de que la participación en una huelga ilegal, y ahí hablamos de, como ven ustedes en pantalla, cuál es el efecto de la huelga declarada ilegal, y es básicamente se puede sancionar al trabajador con un despido justificado. Y eso justamente dice el 377, la participación en una huelga ilegal, así como las negativas de prestar servicios en las actividades esenciales definidas ya en el artículo 362, suministro de agua, energía eléctrica y hospitales, podrá ser sancionado con el despido del trabajador. Esto también lo encontramos en el artículo 81, si no me equivoco, del Código Laboral, que ustedes ya desarrollaron la primera parte en Derecho Laboral 1. En el artículo 81 van a encontrar eso de justamente si la huelga es declarada ilegal, que es el inciso O. Participar, artículo 81, inciso O. Participar en una huelga declarada ilegal por autoridad competente es una causa justificada de terminación del contrato. Entonces, el 377 guarda mucho relación con el artículo 81, inciso O del mismo Código Laboral. Y el artículo 378 también habla de que quién es el órgano competente. Acá está lo que leyó recién Silvia, vamos a pasar de largo. Y quién es el que califica la huelga de legal o ilegal. Y el único órgano competente que puede hacer esto es el juzgado en lo laboral, que será competente para declarar la legalidad o la ilegalidad de una huelga, y este debe pronunciarse dentro de las 72 horas, conforme el artículo 378 del Código Laboral. Entonces, ¿puede un juez civil declarar la huelga? No puede. ¿Puede un juez de paz declarar la legalidad o la ilegalidad de la huelga? No puede. También, ¿a quién se le comunica la huelga? ¿Se le puede comunicar a un juez civil? No. Se le comunica al juez en lo laboral, que es el único competente para entender cuando hablamos de comunicación de huelga o el pedido de legalidad o ilegalidad de la huelga. Eso por un lado. Cerramos lo que es todo lo que es el Instituto de la Huelga, donde hablamos de los trabajadores, sector público y privado, que pueden recurrir a esta medida de fuerza, pero cuando hablamos de los empleadores, encontramos el artículo 379 que habla del otro instituto, que es el paro. Y justamente dice que queda garantizado el derecho de paro para los empleadores, conforme al artículo 98 de la Constitución Nacional, que yo les leía también, que se permite el paro para los empleadores, y el 379 habla de esta figura. Y resumidas cuentas, el 380 dice cuándo el paro es legal, ¿sí? Y establece taxativamente, 1, cuando se efectúa para evitar el peligro de violencia para las personas o de daños para las cosas, cuando se realiza para desalojar a ocupantes de las empresas o cualquiera de sus dependencias, cuando se para la actividad por imposibilidad de mantener el proceso de producción en condiciones competitivas, cuando existe violación reiterada del contrato colectivo provocado por los trabajadores, cuando se efectúa en defensa de cualquier interés legítimo. Supongamos que el Estado o el Poder Legislativo amanece un día con un proyecto de ley donde para el sector agropecuario va a establecer un impuesto del 20% sobre todos los productos. Hay un interés que está siendo violentado, entonces la patronal puede entrar en un paro para defender y para que justamente no se le perjudique hasta ese punto. Es por dar un ejemplo nada más. Y el artículo 381 habla de cuando el paro declarado legal por cualquier juez de primera instancia en lo laboral no obliga al empleador a pagar salarios durante su duración. Hablamos también de eso, ¿verdad? Asimismo, como si hay huelga, los trabajadores no perciben salario,
si el empleador entra en paro, no está obligado a pagar el salario a sus trabajadores porque lógicamente no hay actividad laboral. Y algo importante que dice también el artículo 381 del Código Laboral es que todo paro que es declarado ilegal, de igual manera, obliga al pago de salario durante el tiempo de su vigencia, durante el pago de su vigencia. Eso es, por ahí si es declarado ilegal, se le debe pagar. Ahora, si la huelga es declarada ilegal, el trabajador se puede retirar de su lugar de trabajo y puede considerarse como despido injustificado y puede reclamar el pago de una, disculpen, puede reclamar el pago de una indemnización, sí puede, conforme al artículo 84 del Código Laboral, donde hay causas justificadas de término por si es que el trabajador decide, dice el artículo 84, son causas justificadas de terminación del contrato de trabajo unilateral del trabajador, el inciso M, el paro patronal del trabajo declarado ilegal por la autoridad competente. Entonces, si es que la huelga es declarada ilegal, no solamente la patronal está obligada a pagar el salario durante el tiempo que duró el paro, sino que también el trabajador puede dar por terminada la relación laboral y la patronal está obligada a indemnizar como si fuera un despido injustificado, ¿sí? Ahora, algo importante que ustedes tienen que saber es que hay una ley que habla del tema de la calificación de huelga, porque eso no van a encontrar en el Código Laboral. Nosotros decimos cuál es el procedimiento para que se califique esta huelga. Y eso lo van a encontrar en la ley 1542, que también ya les agregué en la plataforma en la clase de hoy. Y el artículo 1 dice, para la calificación de las huelgas, para paros patronales o cualquier otra medida de fuerza asignada en conflictos laborales, en los organismos o entidades del Estado, así como en las municipalidades o empresas privadas, será competente el juzgado en lo laboral de turno de la jurisdicción territorial o que corresponda. No puede otro juez declarar la huelga o la ilegalidad de la huelga, no puede, tiene que ser juez en lo laboral competente conforme a la ley 1542. Y el artículo 2 habla que para el trámite de calificación se va a aplicar el procedimiento especial del amparo y eso está previsto a partir del artículo 565 del Código Procesal Civil. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Es el procedimiento que se le da al amparo para el tema de calificación de huelga. Un ratito, si me disculpan. Ahora bien, les quiero preguntar, no sé si tienen dudas hasta aquí o estamos bien. Excelente, profe. Estamos bien, profe. Un ratito de esto. Entonces, espero que les haya quedado un poco claro lo que es la huelga y el paro, diferenciar un poquitito ambas figuras. Les quería mostrar una resolución donde se declara la legalidad de la huelga. Si me permiten un ratito, estoy buscando para poder mostrarles. Yo sé que es un poco tarde, pero la idea justamente es que las clases ya no sean más cortas. A ver, un poco de paciencia ténganme. Dale, profe. Gracias. Espérenme, ya encontré la calificación. Les voy a mostrar, por ejemplo, este es una providencia cuando ustedes saben que nosotros veíamos hace rato, cuando se va a entrar en huelga 72 horas antes hay que comunicar a la patronal y también se tiene que comunicar al juzgado de primera instancia en lo laboral conforme a la ley que les acabo de proyectar. Y esta es la primera providencia que se saca cuando hay una comunicación de huelga. Ustedes van a ver acá en el título
Este es bastante viejo, por eso les muestro, es del año 2010. Es el Sindicato de Trabajadores de Seguridad Penitenciaria sobre comunicación de huelga, y sale una providencia donde se tiene por presentado a los recurrentes en el carácter invocado y por constituido su domicilio en el lugar indicado. Ahí les agrandé un poco más. Téngase por comunicada la declaración de huelga general convocada por el Sindicato de Trabajadores de Seguridad Penitenciaria del Paraguay en la forma señalada en el escrito que antecede. Agréguese las instrumentales presentadas, de intervención al agente fiscal de trabajo, y son días de notificaciones en Secretaría los días martes y jueves de cada semana. Este sea lo dispuesto en el artículo 131 del Código Procesal de aplicación supletoria en materia de lo laboral. Eso por un lado. A ver, voy a buscar otra vez nuevamente. Espérenme, les pido un poco de paciencia, estoy buscando. Les quería mostrar la resolución de calificación de huelga. Encontré. Les voy a mostrar esta resolución que es un poco antigua ya, entonces no hay problema de proyectar y compartir. Ven ustedes aquí en pantalla, este es el IPS, el Instituto de Previsión Social, contra la Asociación Médica del IPS sobre calificación de huelga del año 2016. Atiendan ustedes, cuando nosotros veíamos que el pedido de calificación de huelga para que se declare legal o ilegal no puede ser antes o durante la huelga. Entonces, una vez que termina la huelga, es que ahí el IPS, que es la patronal afectada, presenta este pedido de calificación de huelga. ¿Para qué? Para que el juez competente en lo laboral declare la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Entonces, dice, en fecha 30 de noviembre se presenta ante el juzgado la parte demanda de la patronal a objeto de iniciar la acción de calificación de huelga. Les voy leyendo rápido para tratar de resumir. Se exponen los hechos y se fundan sus derechos en el escrito tal. A ver un poco. Por providencia se tiene por iniciada la demanda y se señala una audiencia para que el representante de la asociación comparezca ante el juzgado a los efectos de sustanciar la presente acción y en su caso poder ofrecer las pruebas pertinentes. Les voy a ir tratando de resaltar para que me puedan seguir. Desde la medida cautelar solicitada se rechaza. También afoja 129, obra el acta de audiencia, donde el representante de la parte demandada, que es la asociación, contesta el traslado. Ambas partes ofrecen sus pruebas también en la misma audiencia de conciliación, porque acuérdense que tiene procedimiento de amparo. A ver, estoy tratando de, por providencia, el juzgado admite las pruebas ofrecidas, y esto se ordena el cierre del periodo probatorio y se llama autos para sentencia. Y les quiero narrar un poquitito la historia de este caso, así para que podamos ir fijando. En estos autos se presenta el IPS manifestando, entre otras cosas, que los médicos nucleados en la asociación médica, por nota de fecha 22, presentada en la mesa de entrada general del IPS, ha comunicado al presidente y miembros del Consejo de Administración la declaración de medida de fuerza, huelga general de médicos, donde y el fundamento de ellos es el incumplimiento del acuerdo firmado en tripartita. O sea, ellos llaman a huelga porque se incumplió el acuerdo firmado en la tripartita y por el incumplimiento de otras reivindicaciones laborales. Habla de cuál fue el motivo. Acá sigue exponiendo esto. Yo les voy a dejar después en plataforma con una breve tarea. Entonces no les quiero retener mucho, por eso no les leo. Habla también de cuál es el motivo de la huelga. Ellos cuestionan, ¿sí? Antes de eso, número 1, habla de cuál es el objetivo acá, ¿sí? Segundo, dice, los profesionales médicos prestan un servicio indispensable ante la sociedad, y si bien la ley les faculta el derecho a la huelga, no es menos cierto que deben ser previstos los medios necesarios para cubrir los medios que se verán afectados por la medida. En el caso de los médicos, esto no resulta posible, pues con ello conlleva una inevitable suspensión de cirugías programadas,
atenciones médicas, por lo que la única forma de garantizar el servicio es impidiendo la huelga. Ellos dicen de que al ser imprescindible no se podían suspender las consultas ni las cirugías ya programadas. Por lo tanto, dicen que se vio afectado ese punto. También habla de que ellos también en su momento cuestionaron el motivo y el fundamento de la huelga. ¿Se acuerdan que el Código Laboral dice que se tiene que decir cuál es el objetivo de la huelga? Ellos decían de que en este caso no era claro cuál era el objetivo de esa huelga en esa oportunidad. Ven ustedes acá, dice, es así que entre los antecedentes, les voy resaltando, gente, entre los antecedentes de la nota presentada al IPS no figura claramente los objetivos de la huelga, limitándose en la nota a manifestar en forma general el incumplimiento del acuerdo firmado en el año 2014. Entonces, eso también habían cuestionado. Y sobre el incumplimiento del proceso previo de conciliación, ¿se acuerdan que el Código Laboral dice que se tiene que formar una mesa bipartita de negociación y si no llegan a un acuerdo, después se entra en huelga? Ellos dicen también de que no se dio cumplimiento a esta etapa de conciliación o de conformación de mesa bipartita, cuestionan eso. Y después aquí se presenta la Asociación de Médicos a contestar la presente acción, manifestando que sí se agotaron todas las medidas conciliatorias con el IPS, que se solicitaron reuniones, que fue el IPS el que nunca aceptó ningún tipo de reunión. Prosigue manifestando sobre el pedido de calificación de huelga en la tripartita se llevó a cabo el Ministerio de Justicia, hace toda una narratoria de los hechos. Entonces el juez dice, de lo resumido precedentemente corresponde determinar la procedencia o no del pedido de la declaración de ilegalidad de huelga. En esta sentencia no les quiero leer todo porque son 6 páginas y vamos a tardar bastante. Lo que podemos hacer es leer en la siguiente clase todos juntos. Dice que es importante mencionar que si bien la huelga es un derecho constitucional, su ejercicio no es absoluto ni indefinido, lo que hablábamos nosotros hace rato, es un derecho constitucional, por el contrario se haya suspendido el cumplimiento de ciertos requisitos de fondo y de forma. Habla del derecho constitucional justamente, cita un poco de jurisprudencia, habla sobre el fondo de la cuestión, habla del servicio imprescindible en este punto, justamente analiza si se dio cumplimiento o no a todo este punto, y analiza también sobre el reclamo de la falta de determinación de objetivos para convocar la huelga. Este es todo el fundamento del juez. Y llegamos a la parte de conclusión, concluyendo la declaración de huelga general de la Asociación del IPS no transgrede ninguna normativa legal, por lo cual no merece la calificación de ilegalidad, debiendo ser rechazada la presente acción por improcedente con la consecuente imposición de las costas. Habla acá de los artículos que protegen a los trabajadores. Y llegamos a la parte resolutiva que dice no hacer lugar con costas a la acción de calificación de huelga promovida por el IPS contra la Asociación Médica del IPS, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la resolución, anotar y registrar. Esta es una sentencia justamente donde se cuestionan algunos de los puntos que estuvimos dando en clase. Entonces, para no retenerles más, lo que vamos a hacer es, no les voy a dejar esta tarea en plataforma aún, porque quiero que puedan estudiar ustedes para el parcial. Esta sentencia vamos a leer todos juntos en la siguiente clase, que va a ser de ayer en 15, la vamos a leer el lunes 29 de noviembre. ¿Está bien? Entonces les voy a pedir que se puedan conectar todos, que estén todos atentos en clase y vamos a ir leyendo para analizar y para poder hacer un cierre en la parte de retroalimentación sobre el tema de huelga. ¿Por qué comparto con ustedes esto? Porque es importante que ustedes toda la teoría puedan bajar a tierra y puedan ver una resolución judicial sobre esto y puedan
como hay un fundamento y el juez analiza los puntos que estuvimos dando en clase, esto les va a servir muchísimo de retroalimentación. No sé si tienen dudas hasta aquí, ¿estamos bien? Gracias, profe. Ninguna de mi parte, profe. Profe, ¿cuándo tendríamos nuestro examen? Ya, un ratito voy a detener entonces la grabación si no hay más dudas relacionadas a la clase.